En una tranquila casa de Cali, Colombia, una mujer de 52 años encendió una vela frente a la imagen de la Virgen María y susurró una oración que helaba la sangre. Perdóname, Madre Santa, pero necesito que mi hija desaparezca. No era una madre desesperada rogando por la salvación de su hija. Era una madre rogando por su destrucción. Y lo más perturbador de todo es que su ruego no tenía nada que ver con odio, venganza o locura aparente. Tenía que ver con deseo. Un deseo tan enfermizo, tan retorcido, que la llevó a traicionar el vínculo más sagrado que existe en la naturaleza humana, el amor incondicional de una madre hacia su hija. Imagina por un momento que la persona que te trajo al mundo, que te cuidó cuando estabas indefenso, que prometió protegerte siempre, se convierte en tu peor enemiga. No por accidente, no por un malentendido, sino por una obsesión sexual hacia tu pareja. Esa es la historia que estás a punto de escuchar. Y te advierto, lo que descubrirás aquí no solo desafiará tu comprensión de la moral humana, sino que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la mente cuando el deseo se convierte en enfermedad. Este caso ocurrió en los primeros años de la década del 2000, en una Colombia que luchaba por dejar atrás la violencia del narcotráfico pero que aún guardaba secretos oscuros en el interior de sus hogares. Secretos que, como en este caso, permanecieron ocultos durante años hasta que una serie de eventos inexplicables forzaron a las autoridades a mirar más allá de las apariencias. Porque lo que parecía ser una familia unida, amorosa y ejemplar, escondía una verdad tan perturbadora que cuando finalmente salió a la luz, nadie en la comunidad pudo creerlo. ¿Cómo es posible que una madre sienta atracción sexual por el esposo de su propia hija? ¿Qué mecanismos mentales se quiebran para que el instinto de protección maternal se transforme en el impulso de destruir? ¿Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar esta mujer para conseguir lo que deseaba? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. De hecho, ni siquiera los psicólogos forenses que trabajaron en este caso pudieron explicar completamente la profundidad de la depravación que encontraron. Lo que hace este caso aún más inquietante es que la protagonista no era una mujer con historial criminal, no era alguien marginada por la sociedad, no mostraba signos evidentes de trastorno mental. Era una madre respetada en su comunidad, una mujer que asistía a misa todos los domingos, que participaba en obras de caridad, que sonreía en las reuniones familiares. Era, en apariencia, normal. Y precisamente esa normalidad es lo que nos aterra, porque nos obliga a preguntarnos, ¿quién más a nuestro alrededor esconde monstruos similares detrás de una máscara de cordialidad? Esta historia te va a remover por dentro. Te va a hacer sentir asco, confusión, tal vez incluso compasión en momentos inesperados. Pero sobre todo, te va a recordar que el mal no siempre viene con cara de villano. A veces, viene con cara de madre. Ahora, antes de continuar, necesito que hagas algo importante. Si estás tan intrigado como yo por descubrir qué llevó a esta madre a cometer lo impensable, dame un me gusta en este video. Así ayudarás a que más personas conozcan estas historias que revelan la verdad oscura detrás de lo cotidiano. Y en los comentarios, escribe, estoy listo para descubrir la verdad oculta. Al hacerlo, te conviertes en parte de una comunidad que no tiene miedo de mirar directamente al abismo de la mente humana. Felicidades por atreverte a buscar respuestas donde otros prefieren mirar hacia otro lado. Prepárate, porque lo que viene a continuación contiene una revelación clave que cambiará para siempre la forma en que ves la mente humana. Esta no es solo la historia de un crimen. Es la historia de cómo el amor puede corromperse hasta convertirse en su opuesto más grotesco. Y todo comenzó en una noche aparentemente normal del año 2003. Carolina Mendoza tenía 24 años cuando conoció a Andrés Villegas en una fiesta de fin de año en el barrio San Antonio de Cali. Era diciembre de 2002, y la ciudad celebraba con fuegos artificiales y salsa mientras el resto del país intentaba olvidar las cicatrices de décadas de conflicto. Carolina era una joven alegre, de risa contagiosa y ojos color miel que brillaban cuando hablaba de sus sueños: terminar su carrera de enfermería, viajar por el país, formar una familia. Andrés, por su parte, era un hombre de 27 años, mecánico de profesión, con manos grandes y callosas que contrastaban con la suavidad de su voz. Se enamoraron esa misma noche, mientras bailaban bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su encuentro. 3 meses después, Andrés fue invitado por primera vez a la casa de la familia Mendoza. La casa era modesta pero acogedora, ubicada en una calle empedrada donde los niños jugaban fútbol y las señoras chismoseaban en las puertas. Beatriz Mendoza, la madre de Carolina, abrió la puerta con una sonrisa que iluminaba su rostro todavía atractivo para sus 52 años. Era una mujer que cuidaba su apariencia: cabello teñido de caoba, uñas siempre arregladas,
ropa que acentuaba una figura que, según ella misma decía con orgullo, aún daba batalla. Viuda desde hacía 8 años, cuando su esposo murió en un accidente de tránsito, Beatriz había volcado toda su energía en criar a Carolina, su única hija. Así que tú eres el famoso Andrés, dijo Beatriz, extendiendo su mano de una manera que duró un segundo más de lo necesario. Sus ojos recorrieron al joven de arriba abajo, deteniéndose en detalles que una madre no debería notar en el novio de su hija, la anchura de sus hombros, la firmeza de su mandíbula, la manera en que sus vaqueros se ajustaban a sus piernas. Carolina, inocente y enamorada, no notó nada extraño en esa mirada. Solo vio a su madre siendo hospitalaria, amable, tal como siempre lo había sido. Durante la cena, Beatriz se mostró encantadora. Preparó el plato favorito de Andrés, que había averiguado previamente con Carolina, y le sirvió porciones generosas mientras le preguntaba sobre su trabajo, su familia, sus planes futuros. Reía con sus chistes, tocaba su brazo cuando quería enfatizar algo, se inclinaba hacia adelante de manera que su escote quedaba estratégicamente visible. Andrés, un hombre sencillo y honesto, interpretó todo aquello como la típica madre protectora intentando conocer mejor al hombre que salía con su hija. No tenía idea de que estaba siendo evaluado con criterios que nada tenían que ver con ser un buen yerno. Esa noche, después de que Andrés se marchara, Beatriz se quedó despierta en su habitación, mirando el techo con una expresión que mezclaba confusión y algo más oscuro. No podía sacarse de la mente la imagen del joven, su sonrisa sincera, sus manos fuertes, la manera en que miraba a Carolina con adoración. Sintió una punzada en el pecho que no era maternal. Era algo que no había sentido desde la muerte de su esposo. Era deseo. Y ese deseo, en lugar de ser sofocado por la vergüenza o la moral, comenzó a crecer como una enredadera venenosa en su interior. Las semanas siguientes, Beatriz encontró excusas para ver a Andrés con más frecuencia. Llamaba a Carolina para invitarlos a almorzar los domingos. Aparecía casualmente en el taller mecánico donde Andrés trabajaba, alegando que su carro hacía ruidos extraños. Se vestía de manera cada vez más provocativa cuando sabía que él vendría de visita. Carolina, ocupada con sus estudios y feliz de que su madre y su novio se llevaran bien, no detectaba nada anormal. Para ella, tener una madre que aprobaba su relación era una bendición. Pero Andrés comenzó a sentirse incómodo. Las miradas de Beatriz duraban demasiado tiempo. Sus roces accidentales eran demasiado frecuentes. Una vez, cuando Carolina fue al baño, Beatriz se sentó junto a él en el sofá, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, y le susurró: «Cuida bien a mi niña, Andrés. Pero si alguna vez necesitas algo, lo que sea, puedes contar conmigo». La manera en que pronunció lo que sea no dejaba espacio para malentendidos. Andrés se alejó rápidamente, sintiéndose confundido y vagamente amenazado. Esa noche, mientras conducía de regreso a su apartamento con Carolina dormida en el asiento del pasajero, Andrés se preguntó si debía contarle a su novia lo que estaba percibiendo. ¿Pero cómo le dices a alguien que amas que crees que su madre te está insinuando cosas? ¿Cómo acusas a una mujer respetada de la comunidad sin pruebas concretas? Decidió que tal vez estaba malinterpretando las señales, que tal vez Beatriz era simplemente una mujer coqueta por naturaleza, sin intenciones reales. Fue el primero de muchos errores de juicio que cometería. Errores que, eventualmente, le costarían mucho más de lo que jamás imaginó. Mientras tanto, en su casa vacía, Beatriz se miraba al espejo y veía no a una madre de 52 años, sino a una mujer que merecía ser deseada. Una mujer que había sacrificado su vida entera por una hija que ahora recibía todo el amor y la atención de un hombre que, en su retorcida lógica, debería ser para ella. Después de todo, razonaba en su mente enferma, ella había conocido a Andrés primero que cualquier otra mujer en su vida actual. Era ella quien lo había recibido en su hogar. Era ella quien realmente entendía lo que un hombre necesitaba. En junio de 2004, bajo un cielo despejado y con el aroma de las flores de cayena perfumando el aire, Carolina y Andrés se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva en una pequeña iglesia del centro de Cali. Carolina lucía radiante con un vestido blanco prestado por una prima, mientras Andrés no podía contener las lágrimas de felicidad cuando la vio caminar hacia el altar. Entre los invitados, sentada en primera fila, Beatriz observaba la escena con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mientras el sacerdote pronunciaba las palabras hasta que la muerte los separe, algo se retorció violentamente en el interior de Beatriz. Muerte. Separación. Las palabras resonaban en su mente con un significado que nadie más en esa iglesia podría haber imaginado. Durante la recepción, celebrada en el patio de la casa de Beatriz, ella se comportó como la madre perfecta,
brindó por la felicidad de los novios, bailó con su hija, organizó los juegos tradicionales. Pero cuando nadie miraba, sus ojos seguían cada movimiento de Andrés. La manera en que tomaba la cintura de Carolina para bailar. La forma en que la besaba tiernamente. Los susurros al oído que hacían reír a su hija. Cada gesto de afecto entre la pareja era como una puñalada para Beatriz. No sentía alegría por la felicidad de su hija. Sentía envidia. Una envidia corrosiva que consumía cualquier resto de instinto maternal que pudiera quedarle. Los recién casados se mudaron a un pequeño apartamento a solo 3 cuadras de la casa de Beatriz. Carolina había insistido en vivir cerca de su madre, preocupada por dejarla sola en esa casa grande. Es todo lo que tengo, le había dicho a Andrés, refiriéndose a Beatriz. Andrés había aceptado a regañadientes, sin saber que esa decisión los colocaba directamente en la mira de una obsesión que crecía exponencialmente. Beatriz interpretó la cercanía como una señal del destino, como si el universo conspirara para mantener a Andrés cerca de ella. Las visitas de Beatriz al apartamento comenzaron siendo semanales, luego se volvieron casi diarias. Siempre tenía una excusa, traía comida, necesitaba ayuda con algo en su casa, quería pasar tiempo con su hija. Pero sus verdaderas intenciones quedaban al descubierto en pequeños detalles que Carolina, cegada por el amor filial, no veía. Beatriz llegaba cuando sabía que Andrés estaba solo, dizque para esperarlo y hacerle compañía a Carolina. Se ofrecía a limpiar el apartamento y siempre terminaba en el dormitorio de la pareja, tocando las sábanas, oliendo las almohadas, imaginando escenas que ninguna madre debería fantasear. Una tarde de agosto, cuando Carolina estaba en el hospital haciendo sus prácticas de enfermería, Beatriz apareció en el taller mecánico de Andrés. Llevaba un vestido rojo ajustado, completamente inapropiado para una visita casual. Andrés, mi amor, necesito que me ayudes con el carro, dijo, usando un diminutivo que lo hizo estremecerse. No de placer, sino de incomodidad. Mientras él revisaba el motor, que no tenía ningún problema, Beatriz se inclinó sobre el capó de una manera calculadamente seductora y comenzó a hablar. Sabes, Andrés, a veces me pregunto si Carolina realmente te aprecia como debería, comenzó, con voz melosa. Ella es tan joven, tan inocente. No sabe lo que un hombre como tú necesita realmente. Pero yo sí lo sé. Yo he vivido. Yo entiendo. Andrés dejó de trabajar y la miró directamente a los ojos. Beatriz, con todo respeto, esto no está bien. Usted es la madre de mi esposa. No debería hablarme así. La expresión de Beatriz cambió instantáneamente, pasando de seductora a dolida. ¿Qué quieres decir con eso? Solo estoy siendo amable. ¿O es que piensas mal de mí? ¿Qué clase de yerno tengo que interpreta todo de manera sucia? La manipulación era tan hábil que Andrés se sintió culpable de inmediato. Esa noche, Andrés finalmente decidió contarle a Carolina lo que estaba sucediendo. Con mucho tacto, intentó explicarle que su madre lo hacía sentir incómodo con ciertos comentarios y comportamientos. La reacción de Carolina fue exactamente la que Beatriz había calculado que sería. ¿Cómo puedes decir eso de mi mamá? Ella te adora, Andrés. Te ve como al hijo que nunca tuvo. Tal vez eres tú quien está malinterpretando su cariño maternal. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Carolina mientras defendía a su madre. Andrés, viendo el dolor en los ojos de su esposa, decidió no insistir más en el tema. Fue su segundo error fatal. Beatriz, quien había anticipado que Andrés eventualmente hablaría, llamó a Carolina llorando esa misma noche. Hija mía, necesito hablar contigo de algo muy doloroso, sollozó Beatriz por teléfono, con una actuación digna de una actriz consumada. Carolina, alarmada, le pidió a Andrés que la llevara inmediatamente a casa de su madre. Cuando llegaron, encontraron a Beatriz sentada en el sofá de la sala, con los ojos enrojecidos y un pañuelo en la mano. La escena estaba perfectamente preparada, luces tenues, fotos familiares estratégicamente colocadas, incluso una vela encendida frente a la imagen del difunto esposo de Beatriz. Todo diseñado para maximizar el impacto emocional. No quería decir nada porque no quiero causar problemas en tu matrimonio, comenzó Beatriz, mirando directamente a Andrés con una mezcla de acusación y falsa vulnerabilidad. Pero Andrés me ha estado haciendo insinuaciones inapropiadas. Hoy mismo, en el taller, me dijo cosas que una suegra nunca debería escuchar de su yerno. Me siento tan traicionada, tan confundida. Pensé que era un buen hombre, Carolina. Pensé que podía confiar en él. El veneno de sus palabras cayó sobre Carolina como ácido. La joven miró a su esposo con ojos llenos de confusión y dolor.
Andrés, paralizado por la incredulidad, apenas podía articular palabras. Eso es completamente falso, logró decir finalmente, su voz temblando de indignación. Beatriz, usted sabe que eso no es verdad. Usted fue quien. Pero antes de que pudiera terminar, Beatriz interrumpió con un grito desgarrador. Ahora me estás acusando de mentirosa. Ven, Carolina. Está tratando de voltear la situación contra mí. Es típico de los hombres que hacen estas cosas. Primero te seducen, luego te culpan a ti cuando los confrontas. La manipulación era tan hábil, tan retorcida, que incluso Andrés por un momento dudó de su propia percepción de la realidad. Carolina se encontraba atrapada entre dos versiones contradictorias de la verdad, y su corazón la empujaba a creer en su madre. Después de todo, Beatriz la había criado sola después de la muerte de su padre. Había sacrificado sus propios sueños para darle educación. Había estado a su lado en cada momento difícil de su vida. ¿Cómo podía dudar de ella ahora? Andrés, creo que necesitas disculparte con mi mamá, dijo Carolina finalmente, con voz temblorosa. Tal vez hubo un malentendido, pero la has hecho sentir muy mal. Andrés sintió que el piso se abría bajo sus pies. La mujer que amaba le estaba pidiendo que se disculpara por algo que no había hecho, mientras la verdadera culpable lo miraba con una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de los labios. Esa noche marcó un antes y un después en el matrimonio de Carolina y Andrés. Una grieta invisible pero profunda se abrió entre ellos. Andrés se disculpó con Beatriz por obligación, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Beatriz aceptó las disculpas con falsa magnanimidad, abrazando a Andrés de una manera que duró demasiado tiempo y que le permitió susurrarle al oído, fuera del alcance auditivo de Carolina: esto podría haber sido tan diferente si solo hubieras cooperado. El mensaje era claro: Beatriz había ganado esta batalla, y estaba dispuesta a librar muchas más hasta conseguir lo que quería. Los meses siguientes fueron un campo minado emocional. Beatriz intensificó su campaña de manipulación con una precisión quirúrgica. Alternaba entre momentos de aparente reconciliación, donde se mostraba cariñosa y comprensiva con Andrés, y episodios de víctima, donde sutilmente recordaba a Carolina el incidente sin mencionarlo directamente. Estoy tan feliz de que hayamos superado ese malentendido, decía, con una mirada que hacía que Carolina recordara la acusación. Cada comentario estaba diseñado para mantener viva la duda en la mente de su hija. Pero la verdadera perversión de Beatriz iba más allá de la simple manipulación emocional. Comenzó a sabotear activamente la relación entre Carolina y Andrés de maneras cada vez más elaboradas. Llamaba a Carolina en momentos íntimos, inventando emergencias que requerían su presencia inmediata. Regalaba a su hija ropa interior poco atractiva mientras le decía: a tu edad, una mujer casada debe ser más recatada. Simultáneamente, intensificaba sus propios intentos de seducción hacia Andrés, apareciendo en el taller con escotes pronunciados, tocándolo accidentalmente, enviándole mensajes de texto que podían interpretarse como inocentes pero que estaban cargados de insinuación. Andrés se encontraba en una situación imposible. Si ignoraba a Beatriz completamente, ella lloraba con Carolina alegando que su yerno la rechazaba como suegra. Si era amable, Beatriz interpretaba cualquier gesto como una invitación y escalaba sus avances. El joven mecánico comenzó a trabajar horas extras innecesarias simplemente para evitar estar en casa cuando sabía que Beatriz vendría de visita. Su matrimonio, que apenas tenía un año, ya mostraba signos de desgaste. Carolina lo acusaba de ser distante y poco cariñoso. Andrés no podía explicarle que su distancia no era hacia ella, sino una defensa contra la presencia tóxica de su madre. En diciembre de 2004, durante la cena de Navidad en casa de Beatriz, la situación alcanzó un nuevo nivel de perturbación. Beatriz había preparado un festín y había invitado también a algunos vecinos y amigos de la familia. Durante la velada, mientras todos cantaban villancicos y brindaban por el año nuevo que se aproximaba, Beatriz se las arregló para sentar a Andrés a su lado en la mesa. Bajo el mantel, comenzó a rozar su pierna con la suya. Andrés se apartó discretamente, pero Beatriz persistió. Cuando él finalmente se levantó con la excusa de ir al baño, Beatriz lo siguió minutos después. El pasillo que llevaba al baño estaba débilmente iluminado por una sola bombilla amarillenta que parpadeaba intermitentemente. Andrés salió del baño y se encontró cara a cara con Beatriz, quien había estado esperándolo recostada contra la pared con una postura que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. El sonido de la música y las risas de la fiesta en la sala parecían provenir de otro mundo, dejándolos en una burbuja de tensión insoportable. No puedes seguir huyendo de esto, Andrés, dijo Beatriz con voz grave, dando un paso hacia él.
Sé que lo sientes también. La manera en que me miras cuando crees que nadie te ve. La tensión entre nosotros. Es innegable. Andrés retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared del pasillo. Usted está completamente loca, respondió, su voz temblando entre el miedo y la repulsión. Lo que siento es asco. Usted es la madre de mi esposa. Esto es enfermo. Aléjese de mí. Las palabras salieron con más veneno del que había pretendido, producto de meses de acoso y frustración acumulada. El rostro de Beatriz se transformó en algo aterrador. La máscara de seducción cayó, revelando una furia pura y primitiva. ¿Enfermo? ¿Te parezco enferma? Soy más mujer que Carolina jamás será. Tengo experiencia, sé cómo complacer a un hombre de verdades, no como esa niña ingenua que se conforma con tu mediocridad. Pero si me rechazas, continuó, su voz bajando a un susurro amenazante, te arrepentirás. Puedo destruir tu matrimonio con una sola palabra. Puedo hacer que Carolina te odie. Puedo convertir tu vida en un infierno que ni siquiera puedes imaginar. O puedes ser inteligente y darme lo que quiero. Una sola vez, Andrés. Solo una vez y te dejaré en paz. Andrés sintió náuseas. No solo por la proposición grotesca, sino por el cálculo frío detrás de ella. Beatriz no estaba impulsada por pasión descontrolada, sino por una combinación tóxica de deseo, control y narcisismo patológico. Nunca, dijo Andrés, empujándola suavemente para poder pasar. Prefiero que Carolina sepa la verdad antes que ceder a su chantaje. Regresó a la sala principal con el corazón latiendo violentamente, decidido a terminar con esta pesadilla esa misma noche. Tomaría a Carolina, se irían de esa casa y finalmente le diría toda la verdad, sin importar las consecuencias. Pero Beatriz se le había adelantado. Cuando Andrés entró a la sala, encontró a Carolina llorando mientras era consolada por las vecinas. Beatriz estaba sentada junto a ella, con el maquillaje corrido y el vestido ligeramente desacomodado. Intentó besarme, sollozaba Beatriz, señalando a Andrés con un dedo acusador. En el pasillo, cuando fui al baño. Me arrinconó contra la pared y me dijo que siempre me había deseado. Traté de escapar, pero él es tan fuerte. Si no hubiera gritado. No había gritado, por supuesto. Toda la acusación era una mentira fabricada en los segundos que le tomó a Andrés volver a la sala. Pero los invitados la miraban con compasión y a él con desprecio. Carolina miró a Andrés con ojos llenos de traición y dolor. ¿Cómo pudiste?, preguntó, su voz apenas un susurro quebrado. Mi propia madre, Andrés. ¿Cómo pudiste intentar algo así con mi propia madre? Andrés intentó explicar, intentó defenderse, pero cada palabra que decía solo parecía confirmar su culpabilidad a los ojos de todos. ¿Cómo podía competir contra la narrativa de una mujer mayor siendo agredida por un hombre más joven y fuerte? ¿Cómo podía hacer que alguien creyera que la verdadera depredadora era la supuesta víctima? Esa noche terminó con Andrés siendo expulsado de la casa de Beatriz y Carolina negándose a irse con él. Los días siguientes fueron un torbellino de acusaciones, lágrimas y confusión. Andrés intentó convencer a Carolina de la verdad, pero cada vez que mencionaba el comportamiento inapropiado de Beatriz, sonaba como las excusas de un culpable tratando de desviar la atención. Beatriz, por su parte, jugaba perfectamente el papel de madre traumatizada. Fue al médico para documentar el trauma psicológico. Habló con el sacerdote de la parroquia sobre el terrible incidente. Se aseguró de que toda la comunidad supiera que su yerno había intentado agredirla sexualmente. La reputación de Andrés quedó destrozada en cuestión de días. Carolina se mudó temporalmente de vuelta a la casa de su madre, dizque para pensar con claridad sobre su matrimonio. Fue exactamente lo que Beatriz había planeado. Con su hija de vuelta bajo su techo y Andrés aislado y desacreditado, Beatriz tenía el control total de la situación. Cada noche, mientras Carolina lloraba en su antigua habitación, Beatriz le susurraba al oído, los hombres son todos iguales, mi amor. Te usan y luego te traicionan. Pero yo nunca te dejaré. Yo siempre estaré aquí para ti. El veneno de sus palabras se filtraba profundamente en la mente vulnerable de Carolina. Lo que nadie sabía era que Beatriz había comenzado a escalar su plan a un nivel completamente nuevo. Si no podía tener a Andrés por seducción, lo tendría por destrucción. Si no podía separar su cuerpo de Carolina, separaría a Carolina de la vida misma. La idea había comenzado como una fantasía oscura, un pensamiento que rechazaba en los momentos de lucidez. Pero cada día que pasaba, cada vez que veía a Carolina llorar por Andrés,
cada vez que imaginaba a la pareja reconciliándose y siendo felices juntos, esa idea se volvía menos fantástica y más como una solución práctica a su problema. Enero de 2005 llegó con lluvias torrenciales que parecían reflejar la tormenta emocional que atravesaba la familia Mendoza. Carolina, después de 3 semanas viviendo con su madre, finalmente accedió a ver a Andrés para hablar sobre su futuro. El encuentro fue tenso, lleno de silencios incómodos y palabras cuidadosamente elegidas. Andrés le suplicó que creyera en él, que viera la manipulación de Beatriz por lo que era. Carolina, desgarrada entre el amor por su esposo y la lealtad hacia su madre, no sabía qué creer. Finalmente, propuso terapia de pareja. Necesitamos ayuda profesional para superar esto, dijo. Andrés aceptó inmediatamente, aferrándose a cualquier esperanza de salvar su matrimonio. Pero cuando Carolina le contó a Beatriz sobre la decisión de ir a terapia, la mujer sintió pánico. Un terapeuta profesional podría ver a través de sus mentiras. Podría identificar los patrones de manipulación. Podría ayudar a Carolina a ver la verdad. Eso no podía permitirlo. Esa noche, mientras Carolina dormía, Beatriz se sentó en la cocina con una libreta y comenzó a escribir. No eran notas de compras ni recordatorios cotidianos. Era un plan. Un plan meticuloso, frío y completamente monstruoso para deshacerse de su propia hija. El razonamiento de Beatriz era simple en su perversidad. Si Carolina ya no existía, Andrés quedaría viudo. Un viudo joven, vulnerable, necesitado de consuelo. ¿Y quién mejor para consolarlo que Beatriz, quien habría perdido también a su única hija? El dolor compartido los uniría. Él finalmente vería que ella era quien realmente lo comprendía, quien podía cuidarlo. Y después de un tiempo apropiado de luto, podrían estar juntos sin el obstáculo de Carolina. En la mente enferma de Beatriz, esto no era asesinato sino liberación. Liberación para ella, para Andrés, y paradójicamente, para Carolina misma, quien estaría mejor en el cielo con su padre que casada con un hombre que, según la retorcida lógica de Beatriz, la había traicionado con su propia madre. Pero Beatriz era lo suficientemente inteligente para saber que no podía simplemente matar a Carolina de manera obvia. Necesitaba que pareciera un accidente o mejor aún, un suicidio. Durante las siguientes semanas, comenzó a construir cuidadosamente esa narrativa. Le decía a las vecinas, con voz preocupada, que Carolina estaba muy deprimida por los problemas matrimoniales. Mencionaba al sacerdote que su hija había hecho comentarios preocupantes sobre no querer vivir. Incluso llamó discretamente a una línea de ayuda psicológica para consultar sobre alguien cercano con pensamientos suicidas, asegurándose de que quedara registrada la llamada. Cada pieza era colocada estratégicamente para crear la imagen de una joven al borde del abismo. Carolina, ajena a todo esto, continuaba su vida en un estado de confusión y dolor. Asistía a sus turnos en el hospital, donde sus colegas notaban que estaba más callada de lo usual, más distraída. Comenzó a tomar pastillas para dormir porque las pesadillas sobre su madre y su esposo no la dejaban descansar. Beatriz, viendo las pastillas, sintió una chispa de inspiración. El método se presentaba ante ella, una sobredosis de medicamentos. Sería perfecto. Todo el mundo sabía que Carolina estaba estresada, que tomaba medicación para dormir, que su matrimonio estaba en crisis. Sería creíble que, en un momento de desesperación, tomara demasiadas pastillas. En febrero de 2005, Beatriz puso su plan en marcha. Comenzó a comprar discretamente pastillas para dormir adicionales en diferentes farmacias de la ciudad, siempre pagando en efectivo, siempre usando la excusa de que eran para ella misma porque el estrés de la situación familiar no la dejaba dormir. Nadie sospechaba nada. Acumuló casi 100 pastillas en el transcurso de 2 semanas, guardándolas cuidadosamente en un frasco sin etiqueta escondido en su habitación. El plan era simple. Un día que Carolina estuviera especialmente vulnerable, Beatriz prepararía su té favorito, disolvería las pastillas en él, y dejaría que la naturaleza siguiera su curso. Pero había un problema que Beatriz no había anticipado completamente. A pesar de todo, todavía sentía pequeños destellos de amor maternal hacia Carolina. Eran momentos fugaces, cuando veía a su hija dormida y recordaba a la niña pequeña que había cuidado, la adolescente que la había hecho reír, los sueños que habían compartido. En esos momentos, el monstruo en Beatriz retrocedía, reemplazado por una madre horrorizada por lo que estaba planeando. Pero luego pensaba en Andrés, en su cuerpo, en su sonrisa, en la manera en que podría ser suyo si solo Carolina desapareciera, y el monstruo regresaba más fuerte que nunca. Una tarde, mientras Carolina estaba en el hospital, Beatriz se encontró en la habitación de su hija, mirando fotos de la infancia.
Lágrimas corrían por sus mejillas mientras sostenía una imagen de Carolina a los 5 años, sonriendo sin dientes con un vestido de princesa en su primer día de escuela. Perdóname, mi bebé, susurró a la foto. Pero esto tiene que pasar. No puedo vivir así. No puedo despertar cada día sabiendo que él es de otra. Era una disculpa anticipada, una búsqueda patética de absolución para un crimen que aún no había cometido pero que ya vivía completo en su mente. El día elegido fue el 14 de febrero de 2005, el día de San Valentín. Beatriz consideró que había una ironía poética en ello. El día del amor sería el día en que el amor de una madre se transformaría completamente en su opuesto monstruoso. La mañana del 14 de febrero amaneció gris y húmeda en Cali. Carolina se despertó en su antigua habitación con una sensación de profunda melancolía. Era su segundo día de San Valentín como mujer casada, pero lo pasaría separada de su esposo. Andrés le había enviado un mensaje de texto temprano. Feliz día, mi amor. Sigo esperando que volvamos a estar juntos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Carolina leyó el mensaje 5 veces, sintiendo su corazón partirse un poco más con cada lectura. Quería creerle, quería volver con él, pero las dudas plantadas por Beatriz habían echado raíces profundas en su mente. Beatriz preparó un desayuno especial ese día, arepas con queso, huevos revueltos, chocolate caliente, todas las cosas favoritas de Carolina desde niña. Hoy es un día difícil para ti, mi amor, dijo, acariciando el cabello de su hija. Pero quiero que sepas que siempre me tendrás a mí. El amor de una madre es el único amor que nunca te traicionará. Las palabras sonaban dulces, pero había un veneno subyacente en ellas, una ironía macabra que solo Beatriz podía apreciar plenamente. Mientras Carolina comía, Beatriz la observaba con una mezcla de ternura y resolución. Hoy sería el día. Ya no podía posponerlo más. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que Carolina y Andrés se reconciliaran. Durante la tarde, Beatriz insistió en que Carolina no fuera a trabajar. Pide el día libre, mi niña. Necesitas descansar. Podemos pasar el día juntas, como cuando eras pequeña. Veremos películas, haremos tus comidas favoritas, nos olvidaremos de todo por unas horas. Carolina, agotada emocionalmente y deseando escapar de sus pensamientos, aceptó. Llamó al hospital y pidió el turno libre, algo que raramente hacía. Su supervisora, conociendo la situación familiar, aprobó inmediatamente. No sabía que esa decisión podría costarle la vida a Carolina. La tarde transcurrió con una normalidad inquietante. Vieron películas románticas que hacían llorar a Carolina, recordándole tiempos más felices con Andrés. Beatriz la consolaba, pasando su brazo alrededor de los hombros de su hija, sintiendo el calor de su cuerpo, sabiendo que en pocas horas ese calor se disiparía para siempre. La dualidad de sus sentimientos era asombrosa. Podía sentir amor maternal genuino y deseo asesino simultáneamente, sin que uno cancelara al otro. Era como si dos personas diferentes habitaran el mismo cuerpo, y la monstruosa estaba ganando terreno rápidamente. A las 8 de la noche, Beatriz se levantó del sofá. Voy a prepararte tu té favorito, anunció con una sonrisa. El de manzanilla con miel, el que siempre te relaja. Carolina sonrió débilmente. Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti. Esas palabras fueron como un puñal para Beatriz, no porque le causaran remordimiento, sino porque subrayaban cuánto Carolina dependía de ella, cuánto confiaba en ella. Y Beatriz estaba a punto de traicionar esa confianza de la manera más absoluta posible. En la cocina, con manos sorprendentemente firmes, Beatriz sirvió el agua y preparó el té. Luego, una por una, comenzó a triturar las pastillas para dormir que había acumulado. El sonido del mortero contra el pilón le parecía ensordecedor, aunque sabía que Carolina no podía escucharlo desde la sala. 30 pastillas. 40. 50. Siguió triturando hasta que tuvo un polvo fino que se disolvería perfectamente en el líquido caliente. Agregó una generosa cantidad de miel para enmascarar cualquier sabor amargo. Revolvió cuidadosamente hasta que no quedó ningún rastro visible del veneno. El té lucía perfecto, inocente, como cualquier otro té que hubiera preparado para su hija en miles de ocasiones anteriores. Mientras llevaba la taza humeante de vuelta a la sala, Beatriz experimentó su último momento de duda. Se detuvo en el umbral de la puerta, mirando a Carolina acurrucada en el sofá, vulnerable y confiada. Aún podía detener esto. Podía derramar el té, confesar su plan, buscar ayuda profesional para su enfermedad mental. Pero entonces, como si el universo conspirara contra cualquier posibilidad de redención, su teléfono vibró.
Era un mensaje de una vecina cotilla. Acabo de ver a Andrés con otra mujer en el centro comercial. Parecían muy cariñosos. Pensé que debía saberlo para contarle a Carolina. El mensaje, que probablemente era un malentendido o una exageración, actuó como el catalizador final. Beatriz sintió una oleada de furia y celos. Andrés con otra mujer. Debería estar con ella, no con Carolina ni con ninguna otra. Ella era quien lo merecía. Con esa racionalización final, cualquier vestigio de duda se evaporó. Entró a la sala con una sonrisa radiante y le entregó el té a Carolina. Bébelo mientras está caliente, mi amor. Te hará sentir mejor. Carolina tomó la taza y aspiró el aroma dulce. Huele delicioso, mamá. Siempre haces el mejor té. Levantó la taza a sus labios. Carolina tomó el primer sorbo del té y sonrió. Está perfecto, mamá. Exactamente como me gusta. Beatriz se sentó a su lado, observando cada movimiento mientras su hija bebía. 1, 2, 3 sorbos. El té estaba caliente, así que Carolina bebía lentamente, saboreándolo. Beatriz calculaba mentalmente, con la cantidad de pastillas que había disuelto en el líquido, Carolina debería comenzar a sentir somnolencia en unos 15 minutos. Estaría inconsciente en 30. Y nunca despertaría. El plan era esperar hasta que Carolina estuviera profundamente dormida, llevarla a su habitación, colocar el frasco de pastillas vacío en su mesita de noche junto con una nota de suicidio que Beatriz ya había preparado, imitando meticulosamente la letra de su hija. Pero entonces ocurrió algo que Beatriz no había previsto. Cuando Carolina había bebido aproximadamente la mitad del té, su teléfono sonó. Era Andrés. Carolina miró la pantalla, dudando si contestar. Beatriz, sintiendo pánico ante la posibilidad de que la llamada interrumpiera su plan, dijo rápidamente, no le contestes. No merece tu atención en un día como hoy. Pero Carolina, tal vez impulsada por algún instinto de supervivencia que ni siquiera comprendía, contestó la llamada. Hola, dijo con voz suave. La voz de Andrés al otro lado de la línea sonaba urgente, casi desesperada. Carolina, por favor, escúchame. Sé que hoy es difícil para ambos, pero necesito que sepas algo importante. He estado investigando sobre el comportamiento de tu madre y he encontrado información sobre un trastorno psicológico llamado erotomanía celotípica parental. Es cuando un padre desarrolla obsesión romántica hacia la pareja de su hijo. Todos los síntomas coinciden con lo que he estado experimentando. Por favor, necesito que leas este artículo que encontré. Te lo voy a enviar ahora mismo. Solo léelo con mente abierta. Beatriz se puso rígida. Podía escuchar la voz de Andrés desde donde estaba sentada. Carolina la miró con expresión confundida. Andrés, eso suena ridículo. Mi mamá no. Pero su voz se quebró a mitad de la frase. Algo en la certeza de Andrés, en la especificidad de sus palabras, plantó una semilla de duda. Mientras tanto, el teléfono de Carolina vibró con el artículo que Andrés acababa de enviar. Comenzó a leerlo en voz alta, casi sin darse cuenta de lo que hacía. El artículo describía casos documentados de padres que desarrollaban obsesiones patológicas hacia las parejas de sus hijos, incluyendo comportamientos de seducción, manipulación, y en casos extremos, violencia. Con cada palabra que leía, Carolina comenzaba a recordar pequeños detalles que había ignorado o racionalizado, la manera en que su madre miraba a Andrés, los comentarios sobre lo joven e inexperta que era, las interrupciones constantes en momentos íntimos, la insistencia casi fanática en mantenerla cerca y separarla de su esposo. Beatriz, viendo el cambio en la expresión de su hija, sintió una oleada de pánico. Carolina, no puedes creer esas tonterías. Es solo una estrategia de Andrés para manipularte. Apaga ese teléfono ahora mismo. Su voz había adquirido un tono duro, autoritario, muy diferente de la dulzura maternal de momentos antes. Pero algo más estaba sucediendo. Carolina había bebido suficiente té como para que las pastillas comenzaran a hacer efecto. Sintió un mareo repentino, una sensación de que la habitación giraba lentamente. Mamá, me siento extraña, dijo, dejando caer el teléfono al sofá. Andrés, todavía en la línea, escuchó esas palabras y sintió un escalofrío de terror. ¿Carolina? ¿Qué pasa? Carolina. Su voz se volvió más urgente, pero nadie le respondía. Beatriz había tomado el teléfono del sofá y lo había colgado, bloqueando inmediatamente el número de Andrés. Carolina intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían correctamente. Sus párpados se sentían pesados, como si tuvieran pesas adheridas. ¿Qué me pasa?
Su lengua se sentía torpe en su boca. Beatriz la sostuvo por los hombros con expresión de preocupación falsa. Estás muy cansada, mi amor. Es el estrés. Déjame ayudarte a ir a tu habitación para que descanses. Pero Carolina, incluso en su estado alterado, sintió algo profundamente equivocado en la situación. Con un esfuerzo supremo, se alejó de su madre, tambaleándose hacia la puerta. No, algo no está bien. El té. ¿Qué había en el té? La máscara de Beatriz finalmente cayó por completo. Su rostro se transformó en algo terrible, una mezcla de furia, desesperación y algo que solo podía describirse como locura pura. Sí, había algo en el té. Y tú te lo bebiste porque confías en mí, como siempre has confiado. Pero ya no importa. Ya bebiste suficiente. En unos minutos estarás dormida y todo esto habrá terminado. Finalmente estaré libre de ti, libre para tener lo que me corresponde, lo que me has estado negando todo este tiempo. Las palabras brotaban de ella como veneno, revelando la profundidad de su enfermedad mental. Carolina, con horror creciente, comprendió la verdad completa en ese momento. Su madre, la mujer que la había criado, que supuestamente la amaba más que a nada en el mundo, intentaba asesinarla. Y la razón era aún más grotesca, celos románticos hacia su propio yerno. Con la adrenalina del terror absoluto dándole una última oleada de energía, Carolina logró llegar a la puerta de entrada. Sus dedos torpemente intentaban abrir el cerrojo mientras Beatriz corría hacia ella. No puede salir. Ya está hecho. Déjalo pasar, gritaba Beatriz, alcanzándola y tirando de su brazo. Carolina y Beatriz forcejeaban en la entrada de la casa mientras la conciencia de la joven se desvanecía rápidamente. Con un último esfuerzo desesperado, Carolina mordió la mano de su madre, haciéndola gritar de dolor y soltarla momentáneamente. Ese segundo fue suficiente. Carolina abrió la puerta y salió tambaleándose a la calle oscura. ¡Ayuda!, intentó gritar, pero su voz salió como un susurro ronco. Las luces de las casas vecinas parecían estar a kilómetros de distancia, aunque solo estaban a metros. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el pavimento mojado por la llovizna nocturna. Beatriz salió tras ella, pero se detuvo abruptamente en el umbral de la puerta. No podía perseguir a su hija por la calle sin levantar sospechas. Los vecinos podían estar mirando. Necesitaba mantener las apariencias. Con lágrimas de frustración y rabia corriendo por sus mejillas, gritó hacia la calle: «Carolina, hija mía. Estás delirando. Vuelve adentro antes de que te lastimes». Su actuación era perfecta, la madre preocupada rogando a su hija perturbada que entrara a casa. Pero ya era demasiado tarde. Don Esteban, el vecino de 70 años que vivía 3 casas más abajo, había salido a pasear a su perro y vio a Carolina colapsada en la calle. «Señorita Carolina, ¿qué le pasa?». El anciano corrió hacia ella tan rápido como sus piernas artríticas se lo permitían. Carolina, con la visión borrosa y la lengua apenas respondiendo, logró balbucear: «Veneno, mi madre, té, hospital». Las palabras no tenían mucho sentido para don Esteban, pero era evidente que la joven estaba en crisis médica. Gritó hacia su casa: «Marta, llama a una ambulancia. La hija de doña Beatriz se está muriendo». Beatriz, viendo que la situación se le escapaba completamente de control, salió corriendo hacia ellos con una performance magistral de madre angustiada. «Mi hija, mi bebé, ¿qué te pasa?». Se arrodilló junto a Carolina, tomando su rostro entre sus manos. En voz baja, para que solo Carolina pudiera escuchar, susurró: «Si dices algo, te juro que haré que parezca que estás loca. Nadie te creerá. Dirán que inventaste todo por los problemas mentales que has estado teniendo». Pero Carolina, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, apartó las manos de su madre y miró directamente a don Esteban. «Ella me envenenó. El té, pídale al hospital, que analicen mi sangre». Sus ojos se cerraron y su cuerpo se desplomó completamente. La ambulancia llegó en 7 minutos que parecieron eternos. Los paramédicos encontraron a Carolina inconsciente, con pulso débil y respiración superficial. Mientras la colocaban en la camilla, uno de ellos preguntó qué había pasado. Beatriz, con lágrimas que ahora eran genuinas lágrimas de miedo por las consecuencias, comenzó a explicar: «Ella ha estado muy deprimida por problemas matrimoniales. Toma pastillas para dormir. Esta tarde noté que estaba actuando extraño y...». Don Esteban la interrumpió. «Ella dijo que usted la envenenó. Dijo algo sobre té». Los ojos del paramédico se agudizaron. «¿Consumió algo antes de colapsar?».
Beatriz tartamudeó, pero don Esteban respondió por ella, dijo que su madre le dio té. El paramédico senior tomó una decisión rápida. Necesitamos bombear su estómago inmediatamente y hacer un análisis toxicológico completo. Y necesito que usted, señora, dijo mirando a Beatriz, venga con nosotros al hospital para responder algunas preguntas. Durante el trayecto al hospital, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizar a Carolina, Beatriz se sentaba en un rincón de la ambulancia, su mente corriendo a 1000 por hora. Necesitaba una historia. Necesitaba una explicación. Tal vez podía decir que Carolina había tomado las pastillas ella misma y luego, en un estado de confusión, había inventado la historia del envenenamiento. Sí, eso podría funcionar. Pero había un problema que Beatriz no había considerado: Andrés. Después de que ella cortara la llamada, Andrés había intentado llamar repetidamente sin éxito. Preocupado por lo que había escuchado en esa última llamada, decidió conducir inmediatamente a la casa de Beatriz. Llegó justo cuando la ambulancia se alejaba, con sirenas aullando en la noche. Detuvo su carro y corrió hacia don Esteban, quien todavía estaba afuera con su perro. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Carolina? El anciano, recordando las últimas palabras conscientes de la joven, miró a Andrés con una mezcla de compasión y urgencia. Está camino al hospital. Dijo que su madre la envenenó. Usted es el esposo, ¿verdad? Necesita ir allá inmediatamente y decirles a los médicos lo que sabe. Andrés sintió que el mundo se detenía por un segundo. Envenenada. Por su propia madre. Todo cobró sentido de la manera más horrible posible: la obsesión de Beatriz, su negativa a aceptar el rechazo, su capacidad para la manipulación. Por supuesto que sería capaz de asesinato. Corrió de vuelta a su carro y condujo hacia el Hospital Universitario del Valle rompiendo todos los límites de velocidad. En el camino, llamó a la policía. Mi esposa ha sido envenenada por su propia madre. Está camino al hospital. Necesitan detener a Beatriz Mendoza antes de que escape. La operadora, acostumbrada a llamadas de emergencia pero raramente a algo tan grotesco, tomó la información y despachó una unidad de policía al hospital inmediatamente. En la sala de emergencias, los médicos trabajaban contrarreloj. El análisis preliminar de sangre mostró niveles peligrosamente altos de benzodiazepinas, confirmando la sospecha de sobredosis de pastillas para dormir. Comenzaron el lavado gástrico y administraron flumacenil, un antídoto que podría revertir los efectos si se daba a tiempo. Carolina estaba balanceándose en el filo entre la vida y la muerte. Mientras tanto, Beatriz esperaba en una sala de espera separada, ensayando mentalmente su defensa, completamente ajena al hecho de que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. Andrés llegó al hospital como un tornado, empujando puertas y exigiendo ver a su esposa. Cuando finalmente lo llevaron a donde estaba Carolina, rodeada de máquinas y tubos, con médicos moviéndose rápidamente a su alrededor, se derrumbó. Se arrodilló junto a la camilla, tomando la mano inerte de su esposa, rogándole que resistiera. Un médico se acercó a él. ¿Usted es el esposo? Necesitamos saber exactamente qué consumió y cuándo. Cada detalle podría salvarle la vida. Andrés le contó al médico todo lo que sabía: la llamada telefónica, las palabras de Carolina sobre sentirse extraña, la mención del té. El médico asintió gravemente y agregó esa información al protocolo de tratamiento. Mientras tanto, 2 oficiales de policía habían llegado al hospital y estaban buscando a Beatriz Mendoza. La encontraron en la cafetería, bebiendo un café con manos temblorosas. Señora Mendoza, necesitamos que nos acompañe a la estación para responder algunas preguntas sobre lo que le sucedió a su hija esta noche. Beatriz puso su mejor cara de madre angustiada. Por supuesto, oficiales. Haré lo que sea necesario para ayudar a mi bebé. Esto es tan terrible. No puedo entender por qué intentaría lastimarse a sí misma. Pero la estrategia de Beatriz comenzó a desmoronarse casi inmediatamente. Los policías habían recibido instrucciones de registrar la casa de los Mendoza como escena de posible crimen. Lo que encontraron allí fue devastador para la defensa de Beatriz: la taza de té todavía en la sala, con residuos que posteriormente resultarían positivos para altas concentraciones de Zolpidem, el frasco escondido en su habitación con las pastillas restantes, borradores de una nota de suicidio en la letra de Beatriz intentando imitar la de Carolina, y lo más condenatorio de todo, una libreta con un plan detallado de cómo asesinar a su hija y hacer que pareciera suicidio. En la estación de policía, confrontada con la evidencia, Beatriz mantuvo su inocencia al principio. Eso es ridículo. Carolina ha estado deprimida.
Tal vez ella preparó todo eso para incriminarme porque está resentida conmigo por apoyarla en su separación de Andrés. Pero cuando los investigadores le mostraron la libreta con su propia letra, su plan escrito con detalles escalofriantes, incluyendo frases como después de que Carolina esté muerta, Andrés finalmente será mío, la fachada comenzó a agrietarse. Uno de los detectives, una mujer de mediana edad con años de experiencia en casos perturbadores, se inclinó hacia Beatriz y le dijo: «He visto muchas cosas en mi carrera, señora Mendoza. Pero una madre intentando asesinar a su propia hija por celos sexuales hacia su yerno, eso es algo que nunca olvidaré». Esas palabras, pronunciadas con una mezcla de asco y fascinación mórbida, perforaron finalmente la armadura de negación de Beatriz. Comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de autocompasión. Ustedes no entienden. Nadie entiende. Llevo 8 años sola desde que mi esposo murió. 8 años sin que un hombre me toque, me desee, me haga sentir viva. Y entonces aparece Andrés, perfecto, joven, fuerte, y mi propia hija se queda con él. ¿Por qué ella sí puede ser feliz y yo no? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Soy más mujer que ella. Tengo más experiencia. Podría haberlo hecho más feliz de lo que Carolina jamás podría. El monólogo era tan enfermizo, tan carente de cualquier noción de límites normales, que los detectives presentes intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Así que decidió matarla?, preguntó el detective principal. Beatriz pareció sorprendida por la pregunta, como si no viera la conexión lógica. No iba a matarla exactamente. Solo iba a liberarla. Ella estaba sufriendo mucho por los problemas con Andrés. Yo le iba a dar paz. Y después de un tiempo apropiado de luto, Andrés y yo podríamos consolarnos mutuamente. ¿Es tan difícil de entender? Cuando amas a alguien tanto como yo amo a Andrés, harías cualquier cosa por estar con él. La psicóloga forense que estaba observando la interrogación desde la sala contigua tomaba notas frenéticamente. Este era un caso para los libros de texto: erotomanía combinada con narcisismo maligno y una completa desconexión de la realidad moral. Mientras Beatriz confesaba, ajena completamente a cómo sus palabras la condenaban irrevocablemente, en el hospital ocurría un pequeño milagro. Carolina comenzó a responder al tratamiento. Sus niveles de oxígeno mejoraron. Su pulso se estabilizó. A las 3 de la madrugada, casi 6 horas después de haber llegado al hospital balanceándose al borde de la muerte, abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Andrés, agotado y cubierto de lágrimas, pero sonriendo con un alivio tan profundo que parecía brillar desde dentro. «Estás viva», susurró él, besando su frente suavemente. «Estás viva y estás a salvo». Carolina, todavía confundida y débil, tardó unos momentos en recordar lo que había pasado. Cuando la memoria regresó, el té, las palabras horribles de su madre, la comprensión de que la mujer que la había traído al mundo intentó sacarla de él, comenzó a sollozar con una tristeza tan profunda que los médicos se preocuparon por su estabilidad. Andrés la sostuvo, permitiéndole llorar, permitiéndole procesar la magnitud de la traición. «Lo siento», repetía Carolina una y otra vez. «Lo siento por no creerte. Lo siento por defender a alguien que era un monstruo. Lo siento por casi morir y dejarte solo». Andrés negaba con la cabeza, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. «No tienes nada de qué disculparte. Nadie espera que su madre sea capaz de algo así. Nadie podría haber sabido. Lo importante es que estás viva. Estás aquí conmigo. Y te prometo que voy a protegerte por el resto de nuestras vidas de cualquier cosa o cualquier persona que intente lastimarte, incluso si esa persona comparte tu sangre». Fue una promesa que Andrés cumpliría. En los meses y años siguientes, él sería la roca sobre la cual Carolina reconstruiría su vida destrozada. Los cargos contra Beatriz eran múltiples y graves: intento de asesinato premeditado, manipulación psicológica, acoso sexual hacia un familiar político. Durante el juicio, que comenzó en septiembre de 2005, la defensa de Beatriz intentó argumentar locura temporal, pero los psiquiatras forenses determinaron que, aunque sufría de varios trastornos mentales graves, tenía plena conciencia de sus actos y de su ilegalidad. El hecho de que hubiera planeado meticulosamente el crimen, creado una coartada elaborada y tratado de encubrir sus acciones demostraba capacidad de razonamiento, aunque perverso. Carolina tuvo que testificar en el juicio, reviviendo la noche más traumática de su vida frente a una sala llena de extraños. Con voz temblorosa pero firme, narró cada detalle: las manipulaciones de su madre a lo largo de los meses, la seducción inapropiada hacia Andrés, y finalmente, el intento de asesinato.
Cuando el fiscal le preguntó cómo se sentía hacia su madre ahora, Carolina respondió con una honestidad desgarradora: la odio por lo que hizo. Pero también la compadezco porque debe ser un infierno vivir dentro de una mente tan enferma. Y a pesar de todo, una parte de mí, una parte pequeña y estúpida, todavía recuerda a la madre que fue antes de que esta locura la consumiera. Esa es la parte que más duele. Beatriz Mendoza fue sentenciada a 25 años de prisión por intento de asesinato agravado. Durante la lectura de la sentencia, no mostró remordimiento. En cambio, miró fijamente a Andrés, quien estaba sentado en la galería pública con su brazo protectoramente alrededor de Carolina, y susurró lo suficientemente alto para que varios la escucharan: pudimos haber sido felices. Incluso al final, su obsesión permanecía intacta, impermeables a la realidad, la moral o las consecuencias. Fue llevada fuera de la corte y trasladada a una prisión de mujeres en Bogotá, donde, según reportes posteriores, continuó insistiendo que ella era la verdadera víctima de toda esta historia. Carolina y Andrés permanecieron juntos, aunque el camino hacia la curación fue largo y difícil. Carolina pasó años en terapia, trabajando para procesar el trauma de ser traicionada de la manera más fundamental posible por la persona en quien más confiaba. Hubo noches de pesadillas, días de paranoia, momentos donde cuestionaba si podía confiar en alguien nuevamente. Pero con la paciencia infinita de Andrés y el apoyo de profesionales de salud mental, lentamente reconstruyó su sentido de seguridad y su capacidad de amar sin miedo. En 2007, 2 años después del incidente, Carolina y Andrés renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia pequeña e íntima. Esta vez, no había madre en primera fila. No había familia extendida complicada. Solo amigos cercanos que los habían apoyado a través del infierno y de regreso. Cuando intercambiaron anillos, ambos lloraron, pero eran lágrimas de sanación, de supervivencia, de amor que había sido probado por el fuego más oscuro imaginable y había emergido, si no ileso, al menos intacto. Carolina estaba embarazada para entonces, y dar vida a una nueva generación se sintió como la victoria final sobre una mujer que había intentado arrebatarle la suya. En 2010, cuando su hija cumplió 3 años, Carolina tomó la difícil decisión de visitar a Beatriz en prisión. Era algo que su terapeuta le había sugerido como posible paso hacia el cierre, pero que Carolina había resistido durante años. Cuando finalmente se sentó frente a su madre en la sala de visitas, separadas por una mesa de metal y 5 años de horror, Beatriz lucía envejecida más allá de lo que el tiempo solo podría explicar. Su cabello, que antes teñía meticulosamente, ahora era completamente gris. Sus manos, que alguna vez acariciaron a Carolina como bebé y luego trataron de asesinarla como adulta, temblaban constantemente. ¿Viniste a perdonarme?, preguntó Beatriz, y por primera vez desde el inicio de toda esta pesadilla, había algo que sonaba remotamente como vergüenza en su voz. Carolina negó con la cabeza lentamente. No vine a perdonarte. No sé si alguna vez podré hacer eso. Vine a decirte que sobreviví, que a pesar de lo que intentaste hacerme, construí una vida hermosa. Tengo una hija que nunca conocerás, una hija a quien protegeré de cualquier versión de la locura que te consumió. Vine a decirte que perdiste. Tu obsesión, tu odio, tu enfermedad, ninguna de esas cosas fue lo suficientemente fuerte para destruir el amor real. Las palabras colgaron en el aire entre ellas, pesadas con verdad y dolor. Beatriz comenzó a llorar, y esta vez parecían lágrimas genuinas de algo que podría ser remordimiento. O tal vez solo era autocompasión otra vez. Carolina nunca lo sabría con certeza, y después de esa visita, decidió que no necesitaba saberlo. Algunas preguntas no tienen respuestas satisfactorias. Algunas heridas nunca sanan completamente, solo aprendemos a vivir con el tejido cicatricial. Se levantó para irse, pero antes de hacerlo, dijo una última cosa: alguna vez fuiste mi madre. Fuiste la primera persona que me amó. Pero ese amor se corrompió en algo que ni siquiera tiene nombre. No te odio, mamá. Pero tampoco puedo amarte. Y creo que eso es lo mejor que puedo ofrecerte. Carolina salió de esa prisión y nunca volvió. Beatriz Mendoza murió en 2018 de un ataque cardíaco, habiendo cumplido 13 años de su sentencia. Carolina no asistió al funeral. Andrés le preguntó si quería ir, si necesitaba ese cierre final, pero ella negó con la cabeza. Mi cierre ocurrió hace años, cuando decidí vivir plenamente a pesar de lo que ella intentó hacerme. Cada día feliz que vivo, cada momento de amor que comparto con mi familia, cada vez que miro a mi hija y siento solo amor puro sin ninguna sombra de posesión o enfermedad, ese es mi cierre. Esta historia, tan perturbadora como es,
nos enseña verdades fundamentales sobre la naturaleza humana que preferíamos no conocer pero que necesitamos entender. Nos muestra que el amor maternal, que asumimos como una de las fuerzas más puras del universo, puede corromperse cuando la enfermedad mental y el narcisismo se combinan de manera tóxica. Nos recuerda que el mal raramente llega anunciándose como tal, sino que se disfraza de normalidad, se esconde detrás de sonrisas y tradiciones familiares, espera pacientemente su momento para atacar desde donde menos lo esperamos. Has llegado hasta el final de esta historia, y eso dice algo sobre ti. Dice que no tienes miedo de mirar directamente a la oscuridad de la psique humana. Que entiendes que conocer estas historias no es morbo sino necesidad, porque solo entendiendo de que somos capaces en nuestros peores momentos podemos protegernos y proteger a quienes amamos. Felicidades por tener el coraje de enfrentar verdades que la mayoría prefiere ignorar. Ahora quiero pedirte algo importante. En los comentarios, escribe, esta historia cambió mi manera de ver la mente humana. Al hacerlo, te identificas como parte de una comunidad que valora la verdad sobre la comodidad, el conocimiento sobre la ignorancia. Y si realmente te impactó esta historia, compártela. No por morbo, sino porque en algún lugar hay alguien viviendo una situación similar, alguien que está siendo manipulado o acosado por alguien cercano y que necesita entender que su percepción de la realidad no está equivocada, que las personas en quienes confiamos pueden ser las más peligrosas. Suscríbete a este canal si quieres continuar explorando los rincones más oscuros de la mente humana. Aquí no endulzamos la realidad ni presentamos versiones sanitizadas de la maldad. Aquí mostramos la verdad en toda su complejidad perturbadora, porque creemos que comprender el mal es el primer paso para combatirlo. Cada semana traemos historias reales que desafían tu comprensión de lo que significa ser humano, casos que la sociedad prefiere olvidar pero que nosotros nos negamos a dejar en la oscuridad. Y sigue viendo estos videos. Sigue alimentando tu curiosidad por lo inexplicable, lo perturbador, lo que se esconde detrás de puertas cerradas y sonrisas falsas. Porque en un mundo donde la maldad se disfraza de bondad con tanta facilidad, las personas que se atreven a mirar directamente a los monstruos, las personas como tú, son nuestra mejor defensa contra convertirnos nosotros mismos en lo que tememos. Recuerda siempre la historia de Carolina Mendoza. Sobrevivió porque en el último momento reconoció la verdad y tuvo el coraje de actuar. Que su historia te inspire a confiar en tus instintos cuando algo se sienta profundamente equivocado, sin importar quién sea la persona que cause esa sensación. Porque a veces, los monstruos que debemos temer son exactamente aquellos que prometieron protegernos.